Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. A las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, están escuchando ustedes El Balance. Iniciamos un nuevo capítulo más de nuestros debates de Transforma España, de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Lo hacemos hoy digamos que con una estructura especial, porque es la primera vez en este programa que lo hacemos todo totalmente en streaming y en formato Zoom, así que no tengo aquí a mis contertulios, aunque les estoy viendo, y lo cual, esto de la tecnología, tengo que decir que a mí siempre me resulta bastante sorprendente. Eduardo, vamos a hablar hoy de vieja y nueva política, y lo vamos a hacer de la mano de dos invitados muy especiales, dos buenos amigos tuyos y míos. Vamos a hablar, efectivamente, Federico. Yo repito el agradecimiento a Victoria Prego, más que suficientemente conocida, ahora copresidenta del Independiente, ha sido presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y, como digo, no necesita presentación. Y Nicolás Redondo, que fue en su momento secretario general del Partido Socialista de Euskadi y que ha hecho mil cosas, también ha accedido, también le doy las gracias. Y como decías, el título del debate de hoy, Vieja y Nueva Política, toma su nombre de una conferencia que pronunció Ortega y Gasset hace más de 100 años, en 1914, con ese título precisamente. Y creo que es oportuno por lo siguiente. Si llamamos vieja política a la que nació con la política con la restauración, la democracia, en 1975, después de 40 años de dictadura que siguieron a una terrible guerra civil, esa democracia que nace por la visión o la generosidad del rey Juan Carlos, significó, después de esos 40 y tantos años tremendos, una verdadera reconciliación de los españoles y dio lugar a un sistema político que muy pronto se reconoció como un bipartidismo imperfecto. PSOE y PP ocupaban el centro izquierda y el centro derecha, y eso hacía que el caladero de votos, como le llamó alguien, estaba en el centro. Tanto el PP como el PSOE pretendían ir al centro para ganar más votos. Se llamaba imperfecto porque había unos partidos básicamente nacionalistas, Convergencia y Unió, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, que muchas veces, cuando no había mayoría absoluta, complementaban los escaños necesarios para poder gobernar. Esa es la vieja. La nueva política, yo creo que tiene una fecha de datación reciente, en el 2015. El país había superado estaba superando una fatídica crisis económica, la de las hipotecas subprime 2007-2008. Ahora ha venido otra con esta pandemia del COVID y surge por muchas razones. Una de ellas, había llegado un descrédito a la vieja política por culpa de un fenómeno terrible que es la corrupción. También, de alguna manera, había habido una falta de lealtad por parte de algunas comunidades autónomas, donde se hizo una enorme cesión con una descentralización del poder y no fue, en mi juicio, correspondida con la misma lealtad. A esa nueva política ya no hay solo un bipartidismo imperfecto, hay tres nuevos partidos, uno a la derecha, Vox, otro a la izquierda, Podemos, y uno de centro, que era Ciudadanos. También otra causa es una pugna generacional. Los que vivieron en la vieja política no les gusta la nueva política, y a los de la nueva política les gusta poco la vieja política. El caso es que al no haber un caladero
de votos en el centro, las posiciones políticas se han radicalizado, tirados por los partidos de los extremos, se han radicalizado. Esto era el preámbulo. ¿Por qué me preocupa esta situación? En 1875 se produce la restauración de Alfonso XII y se crea un nuevo sistema, una nueva política en aquel entonces, digo hace más de 100 años, que da lugar a un periodo de prosperidad, de riqueza, de crecimiento dentro de una defectuosa, pero de una democracia. Pero eso termina, repito, nace en 1875 y termina en 1923 con la llegada de una dictadura que es la del general Primo de Rivera. Nosotros, los que hemos vivido la vieja política por edad, estábamos convencidos de que esta vez ya la recuperación de España para la democracia, para el desarrollo, para la prosperidad en libertad y en democracia era definitiva. Pero de repente aparece este nubarrón. ¿Estaremos abocados a que se termine la democracia como pasó en la Restauración hace casi 100 años, 1923? ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos de verdad a dejar atrás las veleidades de la España constitucional o vamos, por desgracia, a volver a ellas? Yo creo, anticipo, que para mí el nivel de vida que tenemos, ahora hablaremos de eso, y el estar en Europa son dos diferencias sustanciales para pensar que no es posible la vuelta atrás, que España ha entrado definitivamente en el futuro y que no vamos a dar ningún paso marcha atrás. Este era, Federico, el planteamiento. Pues Victoria, Nicolás, yo empezaría, si te parece, Eduardo, por plantear por qué se produce ese fracaso de la vieja política y por qué ese fracaso conduce a la aparición de estos partidos y nos conduce todo esto a la situación en la que estamos en este momento. ¿En qué se equivocaron los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, sobre todo, para hacer que esta situación se produjera, que se produjera el 15M cuando se produjo y que todo esto llevara a la aparición de estos partidos nuevos? Si te parece que hablen ellos, yo hablo un poco también. Victoria. Bueno, pues yo creo, así a bote pronto, que un elemento fundamental que ha llevado al descrédito, yo creo que el fracaso no, pero al descrédito de los grandes partidos que se han alternado en el poder desde el comienzo, desde que se desaparece UCD, o sea, del PSOE y del Partido Popular, uno de los grandes elementos que explican el descrédito y la aparición de otros partidos es la corrupción. Yo creo que la corrupción ha minado extraordinariamente la confianza de los ciudadanos. Yo no soy nada partidaria de considerar que los políticos son unos sinvergüenzas y los ciudadanos todos unos santos, somos todos de la misma camada. Pero el hecho es que los representantes políticos del PSOE y PP han caído en casos de corrupción gigantescos, de una dimensión extraordinaria. Y eso ha provocado el descrédito, el que los ciudadanos den la espalda emocionalmente a estos partidos y a la aparición de otros partidos, como es Podemos a la izquierda, a partir del 15M, aquello de no nos representan y todo eso, y Vox a la derecha, porque acusa también al Partido Popular de las mismas cosas que acusa Podemos al Partido Socialista, de corrupción y de no defender las posiciones de la izquierda, en este caso las de la derecha. Yo no creo que tenga mucho futuro el multipartidismo, y por otra parte la aparición y el éxito fulminante no, pero vamos, el éxito sostenido de Ciudadanos tenía explicación en que se oponía al nacionalismo y a las pretensiones del nacionalismo, a las pretensiones de segregacionistas y, al independentismo, en una palabra, y
y tal. Pero lo que yo veo ahora es que este multipartidismo no ha dado resultado. Bueno, si queréis lo hablamos luego. Ya me callo aquí. Luego hablamos de lo que está pasando ahora. Nicolás. Sí, empezaré por una impugnación. No a lo que ha dicho Eduardo, pero a cómo lo entendieron de una forma limitada, lo de la nueva política y la vieja política, los políticos que hablaron de la conferencia de Ortega y Gasset, que yo creo que solo leyeron el título y se llenaron la boca con el título sin analizar la conferencia. A mí con Ortega me pasa, como con otros intelectuales, algo que probablemente sea muy razonable, ¿no? Que veo la contradicción entre lo lejos que ven y la situación en la que vivimos. Ortega efectivamente hace esta conferencia en 1914 y hace un análisis muy crítico de la situación y muy esperanzador con la España que nace, pero muy crítico con la situación. Hay que recordar la situación española, hay que recordar que unos meses después se declara la Primera Guerra Mundial, es decir, que va a ser una de las referencias que voy a tener durante toda mi intervención, porque es lo que últimamente me atrae y me obsesiona, ¿no? Es decir, que en aquel momento Ortega, que hizo un análisis, y fijaros que era un hombre cosmopolita, que trajo a Europa sistemáticamente la filosofía a España, pero hizo un análisis de España, que es a lo que tendemos, ¿no? Un análisis solo de lo que nos sucede, sin relacionarlo con lo que sucede en nuestro entorno. A ello me referiré luego. Pero los políticos que hablaron de la nueva y vieja política, no como Eduardo, hicieron un reduccionismo absurdo, llevando esto de la vieja y la nueva política, que sería, como ha dicho Eduardo, cuando aparecen nuevos protagonistas, cuando aparecen nuevos sistemas, cuando los pactos de Estado, de la sociedad que fuera, se cambian. Eso que es mucho más amplio, mucho más intenso, lo redujeron simplemente a una forma que ellos decían virtuosa de hacer política. Forma virtuosa que, como ha dicho Victoria al final, ha fracasado, ha desilusionado a los ciudadanos. 3 de los 2 partidos que nacen en esa nueva política son partidos que hoy nadan contracorriente y a la desesperada, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Y ese es tal vez porque pusieron demasiado hincapié en el título y no en el cuerpo de la conferencia, que hablaba de algo mucho más trascendente para la sociedad española y que en parte sí podríamos analizar hoy también. Pero bueno, esa es la impugnación. Segundo, estoy de acuerdo, esa unión de la corrupción que debilitaba las instituciones y, como decía Victoria, terminaba alejando a los ciudadanos de la legitimidad y de la confianza que deben dar las instituciones. Y una crisis económica brutal que nos sorprendió con unas secuelas sociales muy, muy grandes, pues ayudó a que aparecieran nuevos protagonistas en la vida política española, lo que nos puede permitir decir con razón que efectivamente se inauguró otro tiempo político. No sé lo que durará, también estoy de acuerdo con Victoria, que no creo que dure mucho, que será imperfecto, o más imperfecto, o menos imperfecto, pero que se están recomponiendo las posiciones de los partidos protagonistas de estos últimos 40 y tantos años, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, uno pues con iniciativa y otro un poco a la defensiva. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, esa situación con lo de Cataluña y tal provocó efectivamente la aparición de estos nuevos protagonistas. Pero esa nueva política, lo he bosquejado anteriormente, es una nueva política a la que están sujetos casi todos los países de nuestro entorno. Quiero decir que en Francia existe una nueva política. Sí, ha desaparecido el Partido Socialista francés y ha desaparecido la derecha francesa, y las próximas elecciones se van a dirimir entre un partido recién creado como el de Macron y el de Le Pen. Si Le Pen sigue siendo la presidenta del partido y no opta por alejarse del partido para tener más posibilidades de ser presidenta. En Estados Unidos
un partido con la tradición del republicano fue robado o usurpado a los que eran propietarios casi legítimos por un personaje como Trump, que venció a todas las familias ideológicas, que cohabitaban en el Partido Republicano. Gran Bretaña ha dado un espectáculo también lamentable con el anterior primer ministro, el posterior a los laboristas, Cameron, con aquellos 2 referéndums. Es decir, estamos en esta situación. Es verdad que estamos en una etapa que se podría denominar como una etapa nueva, en la que la política necesariamente tiene que ser nueva, pero estamos con el resto de los países de nuestro entorno en esa situación. Y termino con ello, porque además de la corrupción, que puede ser más propia nuestra, aunque nadie está ajeno a ella, mirad lo que sucede en Francia, y de la crisis económica, en España y en el resto de los países, y eso nos une, está sometida la democracia representativa a los forcejeos de la revolución tecnológica, lo que nos está llevando a una crisis en general de la democracia representativa, que está obligada inevitablemente a adaptarse a un futuro nuevo y muy distinto. Y en ese momento y en esas circunstancias sí podremos hablar con mucho convencimiento, con mucha rotundidad, con mucho énfasis de una política nueva, porque todo lo que va a venir, todo lo que está viniendo, todo lo que estamos viendo, aunque no nos percatemos de ello, es de carácter revolucionario, son cambios de costumbres, de ética, de política, de forma de hacer política radicales, que las iremos viendo con el tiempo, iremos apreciando cómo se diferencian, y eso sí va a obligar, como decía, a que la política sea nueva y atienda a otros estándares distintos a los anteriores si queremos preservar lo que yo creo que tenemos que preservar, que es la democracia representativa. Eduardo. Claro, pero vamos, sí puedo intervenir. Claro, es que esa es la cuestión. Es decir, que la revolución tecnológica ha permitido a todo ciudadano intervenir casi directamente en la política. Claro. Por lo cual se salta, el resultado final es que hay una relación directa entre el líder y las masas, y las bases, va a decir las bases, para no ponerme despectiva. Siguiendo con Ortega, podríamos decir las masas también. Sí, ya, pero yo no me atrevo a tanto. Que yo no soy Ortega, ¿sabes? Es lo malo que tengo. En total, que eso es un peligro formidable, que existe en este momento, que lleva a regímenes autoritarios, sin más ni menos, autocráticos, y en esa tendencia, en esa tentación de la democracia es votar. Sí, es votar, pero no solo votar. En esa tentación pueden estar muchos líderes políticos europeos, yo creo que menos que en España, porque en España, y si me lo permitís, yo creo que el nivel intelectual de los líderes actuales es muy mejorable. Y yo creo que eso es una amenaza para la democracia, cualquier democracia, pero para la nuestra especialmente. Uh-huh. Por eso yo me felicito de alguna manera, me tranquiliza que las apariciones de estos partidos, Podemos, Ciudadanos, en menor medida Vox, tengan, en mi opinión, un recorrido limitado. Yo siempre he sido muy defensora del bipartidismo, aunque fuera imperfecto, pero me parece una fórmula buena. Y creo que la nueva política que han introducido estos partidos, independientemente de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, que eso exigiría un debate mucho más largo, esa nueva forma de hacer política creo que está resultando en un fracaso, y creo que los partidos grandes, los grandes partidos, tienen que sufrir muchos cambios y muy profundos para aceptar, efectivamente, acoplarse a la nueva situación, pero en absoluto participar ni secundar la idea de que la nueva política consiste en que las bases, los ciudadanos, se pongan en contacto con el líder y entre ellos no haya nada.
ni representantes ni controladores, sobre todo el gravísimo peligro de la democracia directa, que desaparecen los controles. Y en este país, en este momento, estamos rozando un poquito de riesgo en ese campo. Vamos, no sé lo que opináis vosotros. Yo estoy de acuerdo. A ver, en relación con el peligro nuestro, que es, como decías, con razón mayor al peligro de los países de nuestro entorno, bueno, pongo el primero para estar de acuerdo, el primer punto para estar de acuerdo con Victoria. Y bueno, la clase política nuestra es la que es, y cuando ves o vemos cómo se expresan, cómo se dirigen a sus conciudadanos los dirigentes de países muy queridos y cercanos, vemos como el nivel es mucho más alto, por decirlo de una forma. Pero creo sinceramente que además de todo esto existen dos problemas que tenemos que tenerlos en cuenta. Uno es la debilidad institucional de España. Es decir, nosotros no tenemos instituciones fuertes a las que recurrir. Las tenemos todas, además, por desgracia, con parte de los nuevos partidos en discusión. Si unos discuten la monarquía, otros discuten las autonomías. Es decir, estamos en una situación muy complicada porque tenemos unas instituciones que no son capaces de convocar, como en otros países, a los ciudadanos, al tercer estado, a todos, como pueden hacer los franceses cuando tienen un atentado y se unen cantando la Marsellesa, que es fortalecer la República, o cuando se tienen que enfrentar a Le Pen, se unen con el pacto republicano. Quiero decir, existe un elemento institucional muy fuerte que está provocado además por una historia asumida. Ellos tienen una historia que han asumido. La criticarán, y mirad que en Francia son críticos y están continuamente en debate sobre su propio pasado y el futuro. Es donde aparece por primera vez esto de la memoria histórica, el lugar de la memoria, etcétera, etcétera. Pero aún así, ellos tienen, por su enseñanza, por la enseñanza republicana de los liceos, la pública, tienen una historia oficial asumida y de la que se sienten orgullosos. Mientras que nosotros tenemos, por desgracia, un debate sobre nuestra propia historia absolutamente sorprendente, que deja a cualquiera perplejo, ¿no? Porque tenemos una historia con los lugares oscuros que tienen todas las historias nacionales, con todos los reparos que queramos poner a nuestra historia, como pueden ponerla todos los países de nuestro entorno, pero somos uno de los pocos países que ha escrito con su puño, con su mano, en las páginas de oro de la historia occidental, desde luego, como lo han hecho otros muchos, ¿no? Y lo hemos hecho con mucho poder, con mucha energía durante mucho tiempo, y sin embargo no hemos sido capaces de tener ese apartado que es imprescindible para mirar al futuro tranquilos, que es el de la historia, ¿no? El de ver la historia de una forma generalmente unida, ¿no? La historia es lo que sucedió visto desde el presente, y no hemos sido capaces. Todavía estamos viendo que se hace un conflicto del asunto del Valle de los Caídos, de Franco, de no sé qué, de no sé cuántos, haciendo que la historia no sea un elemento de unión como lo debería ser, sino un instrumento arrojadizo de unos contra otros, ¿no? Esos son dos elementos que nos diferencian y nos devalúan peligrosamente en relación con los países de nuestro entorno, claro. Pero las instituciones no es que hayan sido débiles siempre. Lo que pasa es que hay partidos cuyo objetivo esencial y prioritario es debilitarlas, sí. A las instituciones. Este es un problema que no tienen en otros países, efectivamente, y que nosotros no hemos tenido durante muchos años, pero que tenemos ahora. Y en las formaciones que intentan debilitar las instituciones están los nacionalistas, los independentistas. Yo creo que, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, más los catalanes que los vascos en este momento, y la ultraizquierda. Es decir,
el propósito de minar los cimientos constitucionales está en esos partidos, cosa que no pasa en otros lugares. Es decir, independientemente de que la discusión sobre la historia nuestra es que hemos tenido 5 guerras civiles, claro. Por lo tanto no, cosa que no, y no hemos tenido guerras mundiales, es decir, no hemos tenido enemigos ajenos a nuestras fronteras durante muchos años, que eso también une, pero yo creo que es que no es que tengamos instituciones débiles, tenemos instituciones que están siendo debilitadas por las fuerzas políticas en este momento en la plaza política, en el foro político. Y ese es nuestro gran drama. Y creo que nuestro compromiso como personas demócratas y liberales es defender las instituciones a capa y espada. Porque en el momento en que nuestras instituciones, en que el Estado implosione, España está muerta. La única ventaja, la única garantía de seguridad, como decía Eduardo, es que estamos en Europa. Y también que ya el valor de la vida ha crecido extraordinariamente en los últimos 70 años. Las cosas que decía Largo Caballero o que bueno, se dirimían en el Congreso de los Diputados a los últimos tiempos de la República, ya no se podrían decir en España. No se podrían decir. Y creo que eso es importante y yo mantengo una cierta esperanza porque el pertenecer a Europa nos ofrece un colchón de civilización, de refinamiento político, aunque en Europa hay muchos problemas. Francia tiene problemas, en Italia ha desaparecido también el Partido Socialista, el Partido Comunista ya no pinta nada, lo que quieras. Esto es un fenómeno universal. Pero el pertenecer a Europa nos garantiza una dosis mínima de civilización que yo creo que va a impedir que todos estos intentos de demoler las instituciones, más que demolerlas, desacreditarlas, debilitándolas, va a tener un final. No creo que sea posible que en España la Constitución, el Poder Judicial, la Corona, en fin, el Consejo de Estado, acaben por caer derribados. Os tengo que pedir un minutito que nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Y te doy paso a ti, Eduardo. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Transforma España.
Bueno, no sé si me escucháis, Eduardo Serra, Victoria Prego, Nicolás Redondo. Bueno, Nico, de hecho, que se me ha ido de la pantalla. Seguimos en este debate sobre la nueva, la vieja política. Estamos teniendo algún problema técnico. Esto, ya saben ustedes que esto de la tecnología y hacer programas en esta situación es un poco más difícil de lo normal. Habíamos despedido a I58, nos tuvimos que ir a publicidad y Eduardo se había quedado comentando lo último que habían dicho Victoria Prego y Nicolás Redondo. Así que, Eduardo, te voy a pedir que recuperes, que des un poquito marcha atrás y que recuperes lo que estabas comentando antes de que nos fuéramos a publicidad. No sé si me escuchas bien. Sí, perfectamente. Bien. No, está con mucho gusto. Digo que me ha gustado mucho oírles porque creo que han introducido elementos adicionales. Yo creo que todavía falta alguno para describir la situación actual. Victoria ha puntualizado que era un simple descrédito, que no toda la culpa es de los políticos o de la clase política. Y Nicolás ha dado un factor novedoso que también ha subrayado Victoria, que estamos en Europa. Yo creo que esa es una diferencia capital. Pero no solo decía el hecho de estar en Europa. Ves que el año 35, el año anterior a la Guerra Civil, España tenía una renta per cápita de $300 y ahora tenemos prácticamente 30.000. Somos uno de los 4 países del mundo que en 70 años ha multiplicado por 100 la renta per cápita. Este es un fenómeno absolutamente insólito en el mundo y nosotros hemos sido protagonistas de ese crecimiento. Y eso hace que la economía española, no solo que España está ya inserta políticamente en Europa, sino que la economía española, que el año 35 era una cosa marginal, ahora está plenamente integrada en la economía occidental. Empresas alemanas, inglesas, francesas, italianas, norteamericanas están en el cogollo de la economía española y, por tanto, están interesadísimos en que esto no se desestabilice. Hay una cosa que los populistas intentan evitar, que es la estabilidad. La estabilidad es la clave para todo. Es para el crecimiento económico, para la libertad, para la democracia, para el progreso, para la igualdad, para todo. La desestabilización, el caos, solamente da ventajas a los que quieren destruir el sistema. Entonces yo creo que me parece, hay un elemento, decía, que no hemos considerado. Yo creo que ahora la situación económica, a pesar de esa riqueza, ese nivel de vida que hemos tenido, la situación económica de las nuevas generaciones es algo que nos debería preocupar extraordinariamente. El que tengamos un volumen de juventud en el paro del 40% es una cosa escandalosa y que no debemos tolerar. Nicolás ha introducido otro elemento esencial, que son las nuevas tecnologías. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que esto no va a ser una repetición de los años 20 del siglo pasado, que en el año 23 llegó una dictadura, la de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque creo que ya se está viendo cómo los viejos partidos, curándose de las lacras de la corrupción, son los que están sobreviviendo. Ahora tenemos en puertas unas elecciones. Nadie duda de la potencia del PP ni del PSOE. Se duda muchísimo más de las de los nuevos partidos, aquellos emergentes hace 4 o 5 años, que si van a aguantar o no. Yo creo que hay un elemento que me parece muy importante. Se preguntaba Victoria por qué había habido ese malestar no solo de la corrupción, sino también de esa deslealtad a la Constitución. Yo creo que si en los años fantásticos de la transición hubiera habido un pacto un poquito más grande entre PP y PSOE, que no hubieran dejado que estuviera en manos de los nacionalistas, en definitiva, en la gobernanza de España, si hubiéramos tenido un partido como el liberal alemán de Genscher, que durante muchos años tuvo la vicepresidencia, hubiéramos
tendido todos hacia el centro político, y hubiéramos evitado la dispersión de los separatismos o de los nacionalismos. Creo que eso era pero me parece que estamos entreviendo que los viejos partidos resisten a las novedades de la tecnología, de la desigualdad, de tantas cosas, y que al final esto va a ser diferente de lo de los años 20 del siglo pasado. Pero adaptándose. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con los tres, ¿vale? Tengo la sensación de que, y además a la vista de lo que ha venido pasando en los últimos años, yo recuerdo que en algún momento de algunas elecciones Podemos se aspiró a darle el sorpaso al Partido Socialista, Ciudadanos aspiró a dárselo al PP, incluso Vox en algún momento también se ha planteado darle el sorpaso al Partido Popular. Eso no ha ocurrido. Y lo cierto es que, con el paréntesis de las elecciones catalanas en el caso de Vox, pero lo cierto es que los nuevos partidos empiezan a perfilar a la baja en los sondeos. Pero esto no quiere decir que los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, puedan continuar como eran antes. Esto quiere decir que tienen que adaptarse y tienen que cambiar y tienen que modificar muchas cosas para volver a recuperar el liderazgo que tenían hace años y volver a poder tener. Yo también soy partidario de un bipartidismo, por lo menos un bipartidismo, aunque tenga un cierto contrapeso en algunos otros partidos, pero un bipartidismo sólido y que permita una cierta estabilidad. Pero para eso tienen que introducir muchos cambios, me parece a mí. No sé si lo veis así también. Sí, bueno, empiezo. Yo, tal vez al final se entienda mal, pero justamente cuando en esta ocasión en la que se puede reflexionar y con gente como vosotros lo puedo hacer porque estamos en un ambiente tranquilo y con gente que promociona mi propia reflexión, ¿no? Que la impulsa. Yo cuando hago algunas reflexiones críticas sobre nuestra situación, las hago basado en la esperanza y combatiendo ese masoquismo narcisista que tenemos. Es decir, cuando hablo desde el principio, cuando comento que lo que nos sucede a nosotros, con más gravedad y de una forma distinta, está sucediendo a las democracias representativas, quiero decir, quiero combatir esto de que somos los peores, que somos un desastre, que no podemos salir, que no saldremos, que todo lo hacemos mal, y para decir, oiga, que estamos en una situación probablemente más grave, pero como están otros países de nuestro entorno que tienen que mirar un futuro tal vez más desconocido que nunca en la historia, ¿no? Con la revolución tecnológica y la globalización. Bueno, es que hace el siglo pasado cada invento que provocaba una cierta incertidumbre, un cierto desasosiego por su novedad en la sociedad, pues sucedía cada 30 o 40 años, no digo siglos anteriores, ¿no? Y ahora sucede todo esto cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años tenemos una novedad que tenemos que adaptar, que es nueva, absolutamente nueva, y que se adapta todo el mundo a ella y que crea desasosiego. Eso es un nivel, una velocidad inmensa en los avances tecnológicos e industriales que provocan una cierta incertidumbre en nosotros y en todos los países. Es verdad, además, que tenemos la ventaja que no tuvimos antes, no de estar en Europa, sino de ser Europa. Es decir, somos parte de ese club y somos parte que en algún momento, con los primeros presidentes del gobierno de España, fuimos parte protagonista. Y eran presidentes de izquierdas o de centro izquierdas y presidentes de centro derecha. Por desgracia, ese papel protagonista lo hemos perdido porque volvemos, en parte lo hemos perdido porque ha habido nuevos socios, porque existen nuevas realidades y porque durante estos últimos años nos ha ido comiendo esa tendencia a ensimismarnos que es tan mala para nosotros y que ha sido tan negativo en nuestra historia, ¿no? Pero en definitiva tenemos el mismo combate que el resto de los países de nuestro entorno, que sí va a cambiar la política y que tal vez establezca otros parámetros. La democracia representativa es un fruto, es un producto posterior a la Segunda Guerra Mundial, un pacto de clases, un pacto entre el centro izquierda y el centro derecha, entre los socialdemócratas y los liberales, devotacristianos y conservadores democráticos.
Bueno, ese pacto ha dado resultado porque además el pacto trascendía a la sociedad, a las clases sociales que eran homogéneas. Bueno, todo esto, en cierta medida, en los países más avanzados, y España está entre esos países, se ha resquebrajado y tenemos que establecer probablemente otros parámetros del pacto de la democracia representativa, que es lo que tenemos que defender, efectivamente. Y ese nuevo marco probablemente esté definido de una forma muy sustancial en el futuro próximo entre lo que llamamos liberales e iliberales, entre los que respetamos la democracia representativa y los que están en contra de la democracia representativa, entre los que estamos dispuestos, porque creemos que es lo mejor, que existan órganos de control, órganos intermedios entre el gobierno y la sociedad, y los que consideran que no, que estos son estos líderes autoritarios más fuertes, pseudo dictatoriales, ¿no?, que han aparecido y están de moda porque parece que son en algunas ocasiones más eficaces. Ese es nuestro debate y es el debate de los países de nuestro entorno y es el debate que tenemos que ganar en el futuro. Y es verdad que tenemos, lo decía Victoria, y es verdad. Sí, nosotros tenemos el problema primero territorial y estoy de acuerdo con ella. Hoy es menos conflictivo el País Vasco que Cataluña. Y tenemos un partido como Podemos en el gobierno, pues si no estuviera en el gobierno estaríamos más tranquilos, en el gobierno, que es un partido claramente antisistema. A mí no me preocuparía que Pablo Iglesias dijera lo que dice si solo es presidente o secretario general de un partido político. Lo que me ha preocupado durante estos meses es que dudara de nuestra democracia no Pablo Iglesias Turrión, sino el vicepresidente del gobierno de España. Eso es lo que agravaba las declaraciones. Lo demás, pues es que hemos tenido personajes pintorescos en España y lo seguiremos teniendo, ¿no? Eso es lo que me preocupaba. Y en relación con una cosa que decía Federico, y no quiero ser pesimista, pero vamos a ver, los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han evitado efectivamente lo que llamamos el sorpaso, que les adelantan los partidos que están más en los extremos, en los ambos extremos. Cierto. Y esa es una buena noticia, muy buena noticia. Ahora bien, los partidos, estos dos grandes partidos, pueden caer en la tentación de evitar el sorpaso, el adelantamiento, copiando las políticas de los partidos radicales. Con lo cual, los partidos radicales te pueden ganar porque te ganen electoralmente, puede ser, y te pueden terminar ganando porque te contagien, también, y también puede ser. No creo que esté, yo por eso lo alabé mucho, aparte de las formas, el Partido Popular en el voto de censura que propuso Abascal, se desligó muy claramente de esas posibilidades, al centro derecha, algo que a mí me agradó como ciudadano. Luego supongo que a algunos les habrá creado muchas dudas, pero a mí me agradó y yo espero que en los próximos meses o en los próximos tiempos, en Madrid va a ser un elemento importante para ello, pues el Partido Socialista Obrero Español se dé cuenta que las alianzas con los comunistas históricamente son malas, primero para ellos, para los socialistas, para los socialdemócratas, y luego, lo que es peor, son malas para el país que soporta esas alianzas. Y vamos a ver si en el futuro esto se remedia, pero tenemos que tenerlo en cuenta, la posibilidad de contagio de esas políticas populistas para evitar eso que llamamos sorpaso, el adelantamiento, ¿no? Victoria. Nicolás, tenemos un problema añadido que es el del nacionalismo, el independentismo. Sí. Es una cosa que no tienen en Alemania, ni tienen en Francia, y tienen el Reino Unido desde el punto de vista de Escocia, que era una nación independiente hasta el siglo XVIII, me parece, ¿no? Sí, pico. Este es un problema para nosotros muy serio y muy grave. Y efectivamente lo que pasa es que la ultraizquierda, la izquierda, sorprendentemente, ha asumido como progresista las reivindicaciones nacionalistas. Pero esto pasa desde el comienzo de la transición, porque cuando se negoció el Estatuto del País Vasco, que tengo yo
los borradores aquí en mi casa, que me los dio una persona que ha fallecido y muy querida por mí, un político que lo negoció, y el Partido Socialista pedía la autodeterminación de los pueblos de España. Que Cierto, tiene... sí. Entonces, lo que quiero decir es que la izquierda ha asumido como progresista las reivindicaciones nacionalistas, segregacionistas en este país. Yo creo que el Partido Socialista ya no está en esa posición, pero siempre tiene un cierto ribete de aceptar el respaldo de los nacionalistas. El PP también lo ha hecho, pero en este momento el problema que tenemos es que dentro del gobierno, efectivamente, el vicepresidente y todo su partido secundan las exigencias de los nacionalistas, de los independentistas, defienden un referéndum de autodeterminación y defienden lo indefendible, que es que esto es un derecho reconocido internacionalmente. Ese es un problema que tenemos añadido al de la aparición de pequeños partidos a la derecha y a la izquierda del Partido Socialista y del Partido Popular. De todas maneras, yo creo que si resolviéramos este problema, y no se puede resolver más que aguantando, yo no creo que se resuelva de otro modo más que aguantando hasta que comprueben los independentistas que se van a dar una y otra vez contra la pared y acaben por perder el apoyo que no tuvieron hace 15 años, que no lo tenían en Cataluña. Yo creo que si resolviéramos eso, habríamos resuelto una parte muy importante de los graves problemas, porque yo no les auguro un gran futuro a los partidos de los extremos, no les auguro. Y también digo que la responsabilidad de que en este país no haya un partido bisagra, como el Partido Liberal en Alemania, es de los grandes partidos, que han intentado siempre comerse con patatas fritas a todos los intentos que se han producido. El CD, el CDS, el Partido Reformista de Miguel, la UPyD y Ciudadanos. Ciudadanos, en mi opinión, es víctima de sus propios errores, pero yo creo, me inclino yo por defender un esquema de partidos que tengan dos partidos fuertes a la izquierda y a la derecha, como teníamos antes, y un partido liberal, de centro, que haga un papel que a lo mejor no es muy brillante, pero es muy útil, que es el papel bisagra. Yo defiendo la posibilidad de un partido bisagra que no le gusta a nadie y que desde luego no les gusta a los grandes partidos. ¿Qué pasa? Que el papel bisagra lo han desempeñado los partidos nacionalistas. Claro. Eso es. Lo ha dicho Eduardo también, efectivamente, yo estoy de acuerdo con él. Tirando para sí, porque vamos a ver, los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco están costando oro en este momento. Es decir, de todo y por su orden. Y las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes no, porque se han subido a los cuernos de la luna y ya lo que quieren es el referéndum de autodeterminación. Y en esas condiciones, lo único que puede hacer el gobierno de este Partido Socialista o el gobierno anterior es aceptar mesas de negociación, operación Encanto, todo eso que es bastante inútil. Pero el coste de que no haya un partido liberal en el centro de la escena política española es altísimo. Por eso yo lamento que Albert Rivera se haya cargado a su partido Ciudadanos y que Inés Arrimadas lo haya rematado. Porque otro gallo nos hubiera cantado si hubiera habido un partido como Ciudadanos en condiciones de pactar a derecha y izquierda, en este caso a izquierda, con el Partido Socialista en el año 2019. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que hace Victoria. Creo que, es decir, vamos a ver, la situación en la que estamos es una situación grave. Estamos hablando ahora de los nacionalismos, claro. Y lo que hemos visto no creímos nunca que lo íbamos a ver. La creación de una mesa de partidos políticos en Cataluña, que es en realidad una impugnación a todo el sistema, que además participe el gobierno.
Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que es casi la conclusión lógica de los últimos 40 años en los que los diferentes gobiernos han terminado recurriendo sin grandes escrúpulos a los nacionalistas para sacar adelante sus cuentas. Y además en una situación anómala que hemos criticado a algunos desde hace bastante tiempo, ¿no? Esta en la que año tras año, cuando no tenían mayoría, y han tenido muy pocas veces mayoría, muy pocas legislaturas, pues negociaban con los nacionalistas, pero negociaban cuestiones absolutamente diferentes. Por un lado, la aprobación importante, pero al fin y al cabo anual, de los presupuestos, con toda la importancia que tiene, la negociaban a cambio de unas transferencias que, como decía hoy Ortúzar, que por lo menos es claro, bueno, esto de las prisiones, cuando venga ya sabemos que no lo vamos a devolver, como cualquier otra transferencia. Es decir, negociábamos cuestiones temporales de la máxima importancia, pero temporales, con cuestiones estratégicas y sustantivas, con lo cual ha salido el pastel que ha salido, no porque lo hubiéramos meditado, sino porque según cómo tiraban los unos o los otros y en qué circunstancias estaban los partidos que gobernaban, ¿no? Y en esa situación, claro, una posibilidad de un partido político en el centro, bueno, pues llamamos bisagra, pero se puede llamar como queramos, que pueda pactar con el uno y con el otro, se hacía antes imprescindible, antes necesaria y ahora imprescindible, efectivamente. Y es una pena que hayan terminado las dos últimas opciones como han terminado, por lo menos la primera, que era UPyD, y en la situación en la que está Ciudadanos. Confío, y creo que lo podemos ver en las próximas elecciones madrileñas, y creo que se extenderá por el resto de España en cierta medida, con la modestia que estos proyectos necesitan. Confío en que veamos el día 5 que existe un espacio imprescindible para los moderados, los reformistas, los socialdemócratas templados, los liberales progresistas, que ese espacio existe y que no lo ocupa el Partido Socialista ni va a tener alguna dificultad en ocuparlo el Partido Popular. Y si no lo hace Ciudadanos, pues lo harán otros, y si no lo hacen otros, pues al final volveremos a una situación como la anterior, aunque supongo que será más fácil para el centro derecha ocupar ese espacio que para el Partido Socialista, que está muy embargado por sus alianzas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me da la sensación que esto aparecerá como posible el día 4 y será una lectura muy interesante, aunque esa expresión que digo yo que aparecerá no se comparezca en absoluto con el resultado de Ciudadanos, que viene lastrado por otras circunstancias, claro está, ¿no? Ahora, ¿a qué te refieres con ese espacio? Descríbelo, defínelo, ponle un nombre. Pues yo tampoco lo he meditado, pero yo sí creo que existe ese espacio que quiso representar Ciudadanos, que no se define melifluamente porque pacte con unos o con otros, sino se define porque tiene un programa de reformas, un programa de moderado, un programa de defensa de las instituciones, un programa antinacionalista, y que está dispuesto a ofrecer lo que tenga si consigue parte de su proyecto, parte sustantiva de su proyecto. Es lo que algunos llamamos la tercera España, pero que no encuentra una voz que la identifique. Bueno, pues si no lo es Ciudadanos en el futuro, lo será otro proyecto, supongo yo, pero eso ha existido. Es decir, cuando alguien dice, yo lo tengo para el próximo artículo, cuando alguien dice que el centro no existe y lo define como una posición débil, yo creo que se equivoca en los dos términos. Primero, la posición central no es débil, pues está sometida a todas las fuerzas, tiene que ser muy poderosa. Luego, parlamentariamente igual es limitada, pero tiene que ser muy fuerte en sus convicciones morales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y segundo, esto es como lo de las megas, ¿no? Puedes creer en ellas o no, pero existir existe hasta el punto, como decías, Victoria, que han estado 40 años la derecha y la izquierda intentándolo destruir. Y no intentas destruir algo que no existe, existe. Y está ahí. Y tendríamos que... No tiene padre. Claro, no tiene padre. Está muy bien dicho. No tiene padre. Ni padre ni madre. Madre.
Oye, fijaros por lo que decía Victoria de Cataluña, que a mí me interesa mucho dos aspectos. Uno, yo me conformaría que en el futuro próximo, si se rebaja la tensión y vuelve la política a las posiciones centrales del espacio público, solo que los dos grandes partidos se comprometieran a hacer lo que tuvieran que hacer, cuando lo tuvieran que hacer, se comprometieran a tener acuerdo previo entre ellos. Porque, mire usted, este es un problema de Estado, un problema nacional, histórico, y yo no voy a pactar una solución, solo pacto que cualquier solución que exista en el futuro la hablamos los partidos nacionales y nos ponemos de acuerdo los partidos nacionales. Solo con esto ya dábamos parte de la solución al conflicto, ¿no? Y segundo, en Cataluña se empieza a decir, pero tendríamos que hacerlo más expresivo y relacionándolo con las elecciones madrileñas. En España, durante estos últimos 40 años, hemos tenido dos grandes núcleos urbanos que por circunstancias diferentes se podían engarzar en esa malla de urbes que van a definir el futuro del mundo. Madrid ya no es un pueblo manchego, ni siquiera solo es la capital. Es una megápolis importante de las que puede estar perfectamente en esa malla de grandes ciudades que se enfrenten a los retos tecnológicos, de la revolución tecnológica. Bien, eso puede ser el Madrid. Cataluña ya no. Barcelona es ya muy difícil. Claro. Hace 40 años, y desde luego en el 92, Barcelona era la ciudad, una de las ciudades del Mediterráneo, de las más importantes del Mediterráneo. Y todos los países del Mediterráneo sabían que Barcelona amenazaba la supremacía de grandes ciudades como Marsella u otras ciudades del Mediterráneo. Bien, después de estos años de desbarajuste, de caos, de anarquía, de radicalismo, de populismo nacionalista, ya no estamos hablando, podrán hablarlo ellos, los nacionalistas, de políticas identitarias, seguirán, ahí siguen y no han formado ni gobierno. Pero en realidad de lo que deberían estar hablando, y ya empieza a aparecer en algunos medios de comunicación serios, es la situación de decadencia de Barcelona, la situación de retraso de... Nicolás. Sí. Tengo que darle un minuto a Victoria y otro a Eduardo y despedir el programa. Victoria. Sí, yo creo que la historia de Barcelona ha sido una historia brillante y en los últimos tiempos, desde las Olimpiadas acá, una historia brillantísima que el nacionalismo ha degollado. De manera que Barcelona ya no tiene la amplitud ni la profundidad de miras ni tiene la visión puesta en el infinito. Ya no. Pero yo creo que se recuperará. Yo creo que esto acabaremos, yo no sé si... Eso espero. Yo viéndolo, pero acabaremos viendo que esta especie de infección mental se supera y se cura. Y Barcelona tiene la potencia y creo que la puede recuperar para ser una de las grandes ciudades europeas otra vez. Yo creo que sí. Eduardo, te toca despedir. Sí, eso puede ser, Victoria, que vuelva otra vez. Pero lo que es evidente es que el nacionalismo, desde la ley electoral animado por el centro artificialmente, el nacionalismo que creía que a la Europa de las naciones le iba a sustituir la Europa de las regiones, se ha equivocado 100%. Tiene razón Nicolás, la Europa que viene va a ser una Europa una Europa nodal de ciudades, y ahí Madrid va a estar seguro y Barcelona tendría que haber estado. Se puede decir sin exagerar que la principal víctima del proceso y del nacionalismo exacerbado ha sido Barcelona. Cataluña está cargando a Barcelona. Que era la región, mentira. Desde lo digital nos hace ver que el futuro son nodos en una red que representan las ciudades.
Os tengo que despedir a los tres ya, si se nos ha ido el tiempo, la hora del debate. Vale, pues que nos invitéis en otra ocasión. No, Eduardo, yo esto queda comprometido a continuarlo. Si Nicolás y Victoria quieren, lo continuamos cuando me digáis, porque nos quedan muchos temas en el tintero, me parece a mí. Se nos han quedado demasiados, ¿eh? Yo con vosotros encantado. De acuerdo. Pues Victoria, Nicolás y Eduardo, te espero la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Un abrazo y gracias. Adiós.